Cata, ¿qué significa para ti ser hoy una mamá joven y construir riqueza? El primer paso es confiar en ti, como que eso. Si tú no confías en ti, nadie lo va a hacer, ni los proyectos que estás pensando se van a poder realizar. Entonces, como que el primer paso es decir, yo soy suficiente, yo puedo hacerlo y yo confío en que lo que estoy pensando, en mi sueño y todo, mis objetivos los voy a cumplir. ¿Cómo empezar a invertir sin ser millonario? Oye, Catalina, mira que nos hemos dado cuenta que hoy los jóvenes en general les cuesta invertir. ¿Por qué pasa eso? Bienvenidos a Real Estate sin censura. Hoy trajimos una mujer emprendedora desde Chile a nuestro podcast y vamos a tocar distintos temas que estoy seguro que si están en Estados Unidos, en América Latina, les va a interesar porque hoy vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de cómo las mujeres como Catalina, como muchas mujeres en Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos, logran construir riqueza. Vamos a abordar cómo tener una mente ganadora como jóvenes, cómo empezar a invertir desde jóvenes con Catalina y también vamos a conversar cómo empezar a invertir con poco capital y construir riqueza. Catalina, bienvenida a Real Estate sin censura. Ay, primero que nada, Andrés, muchas gracias por haberme invitado. De verdad que cuando me llegó tu invitación fue muy emocionante, porque, bueno, lo que queremos hacer, ¿cierto?, es poder construir una comunidad y poder inspirarlos también a crecer, tanto en la parte mental, ¿cierto?, en su desarrollo personal, como en la parte también financiera. No, yo estoy muy alineado contigo. Le hemos decidido a nuestra comunidad en Estados Unidos y en América Latina que no solo el dinero, sino cómo tener una vida holística, cómo tener paz mental, cómo organizar nuestros hábitos financieros, cómo invertir en real estate. Y creo que estamos muy alineados en los valores que queremos para nuestras comunidades, para nuestros seguidores, para los que nos escuchan en YouTube, nos están escuchando en Spotify o en Apple. Es tener esa visión holística de riqueza, no solamente del dinero per se, como nos lo han mostrado en redes sociales y nos lo han mostrado en, en el mundo en el que vivimos. Oye, Cata, ¿quién es Catalina Lobos? ¿Dónde nace? ¿Dónde estás ahorita? ¿Y cómo te involucraste en ser una líder en tu país de las inversiones, de las finanzas? Bueno, yo siempre he vivido acá en Chile, la verdad, en la capital, en Santiago. Em, Cómo empecé con todo este tema de la inversión inmobiliaria fue porque yo, bueno, fui mamá muy joven, a los 16 años, y siempre busqué un trabajo en el cual yo pudiera administrar mi tiempo. Ya por ahí empieza todo. Entonces, en principio, bueno, yo trabajo desde muy joven, desde los 17, 16 años, desde que fui mamá, y luego de eso fui trabajando en diferentes trabajos de forma independiente hasta que en la pandemia encuentro este nicho de ser como un corredor de propiedades acá en Chile y empecé con todo este camino del real estate acá. ¿Por qué empecé? Porque al final es una necesidad básica, ya sea para invertir o para vivir, es algo que las personas siempre van a necesitar y es un servicio básico al final. Entonces creo que es muy importante el poder adquirirlo, ya, y a mí también siempre me gustó el tema de poder ayudar a las personas también a poder encontrar lo que están buscando, ya. Eso como en principio. Está bien, está bien. Yo creo que es parte del proceso, siempre como encontrar tu propio camino. Si hay una mamá o algún papá que nos está escuchando o algún hispano que nos está escuchando, siempre es parte del proceso encontrar tu propio camino. Ujú, Y muchos lo encontraron en la pandemia. Yo, en cambio, mío, ujú, en mi momento en la pandemia, nació mi hijo, fui ujú. papá, soy papá y empiezan a encontrar su camino, su propio camino. Y ahí te pregunto, ¿cómo se conecta ese camino de los bienes raíces con ser mamá muy Ujú. joven y comenzar a construir riqueza? ¿Qué significa para ti construir riqueza? Para mí, bueno, el principio de construir riqueza es tener también como calma, calma en la vida, ya, y lo empecé a hacer también en hábitos, ya obteniendo hábitos financieros y que sean saludables también. Como que siento que todo va ligado al final. Si uno tiene una vida saludable, va a ser una vida saludable también de la forma financiera y todos esos hábitos Mm. también los vas como traspasando a cada ámbito de la vida.
ya, entonces por ese ¿Qué hábitos, lado, por ejemplo, lograste aprender y cómo los aprendiste? ¿Quién te los enseñó? ¿Los aprendiste sola? ¿Fuiste a YouTube? ¿Te leíste un libro? ¿Escuchaste mi mm, podcast? de todo. La verdad que yo hacía de todo realmente. Es que yo desde que empecé a trabajar dije, quiero tener mi casa, mi hogar. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Ahorrando. Yo tenía al Wow. frente, frente de mi oficina, yo tenía un banco, una cooperativa de ahorro que no podía ahorrar yo sola porque como era menor de edad. Entonces yo Claro. cruzaba todos los días y ahorraba lo que fuera. Fueran mil Wow. pesos chilenos, fueran 10.000 pesos chilenos, fueran 100.000, lo que fuera, ¿Eso yo cuánto lo es? ¿De mil ahorraba. pesos chilenos hoy en dólares? ¿Cuántos son 1.000 pesos chilenos en dólares? Para que los Un que nos están dólar. escuchando en Estados Unidos, $1. Ok, Sí, wow. $1. Lo que fuera yo lo ahorraba. Entonces yo al final del día, como recibía dinero diario, veía y lo dejaba Depositabas. en esto, lo depositaba, sí. Tomé ese hábito Pero de eso, muy ¿dónde te nace? O sea, es porque la gente no sabe ahorrar. O sea, la gente simplemente recibe su cheque en su trabajo, se lo gasta ujú. o usa las tarjetas de crédito. ¿Cómo llegar a ese punto de convicción? O sea, tuviste la convicción de tu casa. Creo que esa es tu convicción, no era tu propósito, tu goal financiero. Sí. Ese es el detonante para comenzar a ahorrar. Fue, yo creo, el ser mamá, tener una hija y el decir Mm, el día de mañana quiero dejarle algo, como algo para ella, para que esté estable o que sea para nosotros también. Entonces, eso fue como dije, no puedo estar toda la vida porque yo veía, no sé, porque yo vivía ahí en este momento con mi expareja y ujú. arrendaban y siempre veía que el dinero del arriendo faltaba, Ok, que ok, ok. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como que veía siempre eso, que estábamos como súper como justos y dije, no, no, no quiero estar así y cómo lo voy a construir. Bueno, como con esto, como ir depositando dinero en esta cuenta, porque acá en Chile, bueno, hay diferentes subsidios como para poder ayudar a tener tu primera Sí, hipoteca, sí, sí. los cuales nunca los tomé, pero también te incentivan como al poder ahorrar para poder obtenerlos. Entonces yo creo que Ok. como que de ahí nace como investigando un poquito el tema de poder hacerlo. ¿Qué tan importante fue tu expareja o tu pareja en ese momento? O sea, él también te acompañó en ese proceso de ahorrar o no, porque eso pasa mucho en las parejas, a los que nos están escuchando en Estados Unidos, en México, o en Perú, o en Colombia, o en Chile. Sentarse a hablar del dinero con la pareja es importante al inicio, o sea, ni siquiera sin casarse, sin tener, o sea, oye, ¿cómo administras tú el dinero? ¿Cómo piensas tú sobre el dinero? Las personas no se sientan a hablar sobre eso, sobre que es algo tan importante en la vida para construir una relación, construir riqueza, para construir un patrimonio. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Tu ex te dijo, oye, no, no, yo no quiero ahorrar? ¿O cuéntanos eso porque me parece valioso? Yo lo hacía por mí Por en ti. ese momento, porque no le interesaba mucho el tema Wow. del ahorro. Entonces, como ¿Y al ahora cómo final, piensas al respecto? ¿Y ahora cómo piensas al respecto de ese punto en particular con una pareja, con una familia? ¿Qué piensas al respecto? no, tenemos que ir todos alineados para por el mismo camino, sí o sí. Como los objetivos claros, como al final con tu pareja es un proyecto de vida, De ¿ya? acuerdo. Como uno tiene un proyecto laboral, en la familia un proyecto de vida y tenemos que estar todos alineados para que pueda funcionar, si no, no. Entonces, claro, a mí me pasaba que yo era la que ahorraba, la que tenía el Wow. trabajo estable, todo el tema, y al final, bueno, por eso viví dos caminos, pero yo ahorraba como en secreto. Yo iba ahorrando mes a mes, pero era como era mío y yo Wow. dije, de repente no es bueno como contarle a todos que tienes este fondo, porque pues, ante cualquier emergencia te van a decir, oye, pero tú tienes plata, me la puedes prestar y yo después te la pago, y sabemos que eso al final a veces No funciona. no funciona. Esa plata se perdió, ese dinero se perdió. Exactamente. Cata, ese fue el primer hábito que lograste construir. ¿Cuáles otros hábitos comenzaste a construir en tu mentalidad frente al dinero y como mamá en su momento? El otro empezó a ser también, bueno, la salud. Como yo me daba cuenta que, bueno, después de haber terminado con mi pareja y todo eso, si yo no estaba bien, como si yo, no sé, me enfermaba o cualquier cosa pasaba, Sí. al final mi hija iba a quedar relativamente Wow. como sola. Entonces, Sí, sí, sí. por ese lado, tenía que estar siempre saludable. ¿Y cómo pude hacer todo esto? Al final, como comiendo sano, haciendo deporte y también adquiriendo como buenos hábitos.
Claro, entonces como dependía al final esta personita de mí en Ujú. intentar ser lo más sana posible. Y adquirir obviamente haciendo ejercicio, comiendo saludable, intentando sacar como todos estos malos hábitos también. Y ¿Qué? otra cosa ujú, Dale, ¿qué otra cosa? que aprendí que fue que, por ejemplo, en mi familia, por ejemplo, mi papá no tenía muy buenos hábitos alimenticios, ya, entonces desde ahí como que igual me agarraba el como, por ejemplo, no sé, comer mucho azúcar, comer grasa, Ujú, tomar ujú, ujú, ujú. gaseosas, cosas así, como que las fui eliminando, o el fumar, o el beber, entonces como que fuimos descartando ciertas cosas que obviamente no nos hacen bien en nuestro cuerpo. Mm. Oye, pasa mucho que lo veníamos hablando en la previa del podcast, algo que compartimos nosotros en nuestra escuela y nuestra comunidad de inversión, Cata, es el concepto de riqueza. Y acabas de decir varios pilares del concepto de riqueza que nos gusta decirle a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad que riqueza no es solo el dinero, riqueza no es solo tener Ujú, real estate, riqueza no es solo tener buenos hábitos saludables, riqueza no es solo tener paz mental, riqueza es todo eso, es exacto. poder tener control de tu vida, poder tener control de tus relaciones, poder tener control de tu dinero, tener poder control de tu salud. Eso es la verdadera riqueza que se construye y creo que ese concepto es el que debemos apropiarnos cada uno de nosotros, los que nos están escuchando o están comenzando a conocer a Catalina, para realmente cambiar ese chip del que nos está vendiendo hoy el mercado de Ujú. eres rico, eres exitoso si tienes un Lamborghini o si te vas a vivir a Nueva York o si tienes una mansión con perro, gato, familia. Eso no es riqueza. La riqueza es nuevamente como esa visión holística de tu vida, de tu familia, de tu tiempo, de tu salud, de tus relaciones con otras personas, de tu trabajo, de lo que te apasiona, de lo que realmente te motiva todos los días a pararte y decir, voy por eso, voy por esa casa, voy por ese portafolio de activos, voy a invertir en esto, voy a empezar a ahorrar, voy a pararme al gimnasio, voy a superarme, porque al final el reto no es con la sociedad, el reto es con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. ¿Cuál fue el momento más difícil en ese proceso de esos hábitos? Porque todos en nuestros hábitos tenemos, cambiarlos no es fácil. Para mucha gente cambiar hábitos no es fácil. Los que nos están escuchando dicen, oye, Catalina, sí, pero cuéntame qué fue difícil para ti, qué fue una barrera para comenzar a seguir esos hábitos, porque no es fácil mantener hábitos por 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 años. El tiempo, saber Wow. administrar el tiempo, sí. Es el primer pero, ay, pero es que no tengo tiempo para comer sano Mm. porque no puedo cocinar, Ujú. o no tengo tiempo para ir a entrenar porque mi día empieza y estoy todo el día trabajando con los niños. Entonces yo recuerdo que administraba el tiempo, ok, ya tengo este día libre, no sé, hago la comida para tantos días y voy a ir a tal hora a entrenar. Em, y de esa forma como que lo fui haciendo, como la administración del tiempo yo creo que es lo más difícil, porque al final eso es lo que controla nuestra vida y es algo que nunca vuelve. O sea, yo siempre decía, no lo hice ayer, perdí tiempo. Es algo que uno nunca va a volver, nunca, 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 nunca. Entonces como que al final eso fue como lo primero, eh, eh, por lo que empecé, pero lo hacía como una forma de cierta, como que me lo ponía en la cabeza y lo hacía como en Ujú. piloto automático más o menos y lo empezaba a repetir, a repetir, a repetir. Ya, eso es, yo creo, porque lo que escucho bastante también en las personas es que no pueden controlar las situaciones que Mm. pasan en su vida, entonces Por dejan supuesto. que los problemas los controlen Los controlen. y al final tienen que pensar que si ese problema está ahí es porque yo lo puedo resolver y lo puedo sacar adelante. Ya son Wow. situaciones de la vida. Ya, entonces yo creo que eso es como lo primero, tener buena administración de nuestro tiempo. Tiempo. Yo creo que cuando somos conscientes del valor del tiempo, te voy a contar Ujú, una anécdota. A mí me conoce mucho en el mundo corporativo y de startups y hace 4 años ya tuve la última quiebra. Yo me he quebrado ya 4 veces haciendo empresas de tecnología y recuerdo mucho que en mi podcast corporativo, este es el podcast que ujú, mucha gente escucha, pero en mi podcast corporativo
invité a un gran amigo que es hoy uno de mis mentores, se llama Daniel Marcos Cata. Y antes de empezar a grabar con Daniel Marcos, que lo pueden escuchar en YouTube, hay varios podcasts de Oso Traba con Daniel Marcos, Oso Traba que está en México. Ujú. Me hizo un par de preguntas difíciles que me hackearon la cabeza. Y una de ellas fue, Andrés, ¿cómo quieres vivir? Ese fue el primero. Andrés, ¿cómo quieres vivir los próximos 30, 50 años de vida que tienes? Y entonces Mm. yo le dije a Daniel, pues mira, Daniel, yo sinceramente quiero tener una casita en el campo con gallinas, sembrando árboles. Eso sí, mi casa va a tener un dron puerto donde un dron pueda aterrizar y si me tiene que llevar. Pero le dije, lo más raro que quiero, como yo quiero vivir, es poder alquilar un jet privado cada vez que yo quiera viajar a hacer negocios a Miami, a Estados Unidos, a Colombia, porque es tiempo. Cata, yo me Ujú. desespero en los aeropuertos esperando. Yo creo que todo. Cuando tengo que viajar a Phoenix o cuando tengo que viajar a Colombia, tengo que esperar muchas veces en Dallas o en Houston. Joder. Sí, uno se Horas lleva el y horas. computador, el libro y todo, pero no, es tiempo, es muy valioso ese tiempo que podría estar con mi familia, podría estar haciendo negocios, podría estar haciendo cosas de valor. Ujú. Daniel Marco se ríe y él me dice, ok, listo, ahora la siguiente pregunta, ¿cuánto te cuesta vivir así? Y eso me hackeó porque me quedé pensando, bueno, tener un estilo de vida así, fácilmente pueden ser 20,000, $30,000 al mes. Y me dijo, ahora lo que estás haciendo hoy te permite vivir así. Y yo dije, no, pues, vengo de quebrarme, tenía $100 en la cuenta hace 4 años cuando mi hijo iba a nacer, imagínate, Cata. No tenía Mm. nada, empecé a sentir como un poco de presión, pero me mentalicé, como tú lo dices, dije, ese año, recuerdo que antes de que Matías naciera, mi hijo, me mentalicé a hacer todo lo que no podía hacer si fuera Ujú. papá. Y empecé a hacer contenido, podcast, contenido en ese momento, en el 2021, 2020. Pero era como un animal, o sea, trabajando hasta las 2 de la mañana grabando contenido. Antes de que nazca Matías, produciendo contenido. Bueno, pero después de esa conversación con Daniel, como tú lo dijiste, definí un gol financiero. Mi gol financiero es que en 10 años o antes tengo que lograr un portafolio de inversión y allá vamos a entrar al tema de una mente ganadora, cómo tener una mente ganadora si eres Ujú. joven, si tienes 10, 15, 20, 30 años, vas a escuchar este podcast en 5 o 10 años cuando seamos más viejitos. Eh, es definir ese gol financiero y como tú dijiste con tu casa, voy por ello. ¿Cómo? No sé Ujú. todavía, pero voy a Pero ponerlo voy. ahí en Ujú. 10 años, 5 años y voy a trazar un roadmap o una hoja de ruta que me permita llegar a ese gol financiero. Cada quien tiene un gol financiero. Es bueno que escribas tu gol financiero. Cada año, no sé si tú los escribiste, pero yo los escribo. Voy por Sí. eso. Y si Tengo lo puedes, libretas llenas con todo lo que quiero en, en la vida, así es, que así llevo es. escribiendo hace 5 años y de repente van cambiando, pero la esencia es la misma. Claro, claro, claro. Pero Exactamente. el gol financiero, el número es el importante. O sea, aquí no Ujú. es tanto el si tengo que vivir en. No, trázate tu gol financiero, como tú lo hiciste con los ahorros, con los hábitos. Y ahora lo hago así y ya tenemos la primera propiedad en Arizona, en Phoenix. Me lo tracé. El año pasado fui a un evento de real estate Felicidades. en Dallas. Y uno cuando entra en el ambiente con más comunidad, que eso es lo lindo de la comunidad, Cata, es que te rodeas de gente que va, mismo mindset, mismo Ujú. mindset, todo el mundo quiere hacer dinero, todo el mundo quiere ayudarse, todo el mundo quiere colaborarte. Eso es lo lindo y eso hizo que con mi socia en Phoenix dijimos, let's go. No tenemos todo. Nunca va a ser perfecto la toma de decisión, nunca vas a tener el mejor ambiente, nunca vas a tener el mejor escenario para comenzar a tener estos hábitos, nunca va a ser el mejor escenario. Y tú dijiste algo importante, son, Cata, las excusas. La gente entra en tema de excusas. No, no Sí, tengo, es que el trabajo, mi familia, mis hijos. No, es porque tu vida es desorganizada. Tu tiempo es exactamente. desorganizado. No tienes Ujú. una estructura de tiempo. Y yo le digo a mis estudiantes, Cata, y chévere que lo puedas hacer la próxima semana o esta noche, ¿qué puedo mejorar la próxima semana? ¿Qué me Ujú. quitó tiempo esta semana? ¿Qué hice que me robó tiempo o que perdí mucho tiempo?
¿Qué puedo eliminar de esta semana para mejorar la siguiente semana? Son cosas muy básicas que tú puedes seguir en tu día a día para crear riqueza. Exacto. Yo en un momento que cuando salió el libro Hábitos Atómicos, yo fui y Mm, me lo compré y sale ahí, anota todo lo que haces en el día. ujú. Y yo anotaba todo, todo lo que hacía en el día, con horario. Y me di cuenta de todo lo que iba haciendo y claro, de las cosas que al final de repente no te sumaban y las que sí te suman. Entonces Exacto. ahí las vas eliminando y cómo las puedo agrupar para que no me quiten tanto tiempo durante el mismo día, etcétera. Entonces como que al final es real, como que hay que anotar eso. Lo voy a empezar a hacer antes porque yo anoto todo lo que hago en el día, pero no los Mm, pongo en clasificación como esto me quitó tiempo, sí. esto me Yo, sirvió. Les vamos a dejar en la descripción del podcast, a los que nos están escuchando en YouTube, en cualquier plataforma, les vamos a la descripción del podcast esas preguntas que yo hago todos los viernes, saco 5 o 10 minutos muy fáciles, las tengo estructuradas, te las voy a compartir y me las pregunto y Perfecto. veo y pienso, digo, bueno, esta semana, ¿qué hice que me quitó tiempo? Y hay cosas tan simples como mm, tal vez me levanté muy tarde o tal vez tomé mucho tiempo haciendo esto que no me agregó valor, no me sumó, no me hizo generar más dinero. Inclusive, estas preguntas funcionan también con las personas que te rodeas. Oiga, me fui a una reunión, anoche me fui para una reunión donde sinceramente, Cata, perdí el tiempo y perdí plata. Digamos, ya estoy en esa mentalidad donde si estoy con personas, tienen que ser personas que me suman, me agregan valor y no simplemente es como una reunión de networking, no, o sea, ¿qué me puedes agregar valor? ¿Cómo me puedes ayudar así a mi siguiente, a mi goal financiero? ¿Estas personas me van a Exacto. ayudar o me van a quitar energía? Hay drama, hay gente que te dice, Y vas a no, gastar dinero. llegas a gastar dinero, llegan con drama, no, no lo vas a poder hacer, eso está muy difícil, yo Ujú. intenté, un amigo lo intentó y no le fue mal. Esa gente es la gente que tienes que quitar de tu camino porque no te ayuda a sumar, no te ayuda a ese proceso de Ujú. crear riqueza. Y ahí te pregunto, Cata, muchos jóvenes que nos están escuchando ahorita, inclusive los hijos de los hijos de los nietos, de los abuelitos, nos están escuchando cómo tener una mente ganadora. Si alguien de 20 años, 18 años, que tú empezaste de muy chiquita, decimos en Colombia, de muy joven a trabajar, ¿cómo empezar a tener una mente ganadora si un joven o un adolescente nos está comenzando a escuchar y cómo comenzar a invertir? El primer paso es confiar en ti, como que eso, si tú no confías en ti, nadie lo va a hacer, ni los proyectos que estás pensando se van a poder realizar. Entonces, como que el primer paso es decir, yo soy suficiente, yo puedo hacerlo y yo confío en que lo que estoy pensando, en mi sueño y todo, mis objetivos los voy a cumplir. Y ese es como lo esencial, como confiar. De repente uno se puede sentir solo, desesperado, puede pasar por todas las emociones, la verdad. Pero es normal, como sentirla, obviamente, si las tenemos en nuestro cuerpo. Pero hay que ser capaz de analizar el panorama y decir, ok, pero yo voy a hacerlo. Ya, yo me acuerdo que yo lo veía súper lejano el poder invertir, porque decía, ¿cómo lo hago? Estoy pagando colegio, el after school, después que la comida y después que el transporte y que estoy ganando y que de repente no me pagaba la agencia de la publicidad. Decía, ya, ¿cómo lo hago? No, decía, no importa, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y me ponía a leer y a escuchar también afirmaciones positivas y hacía muchas cosas para tener esa mente positiva que es lo que necesitamos para poder avanzar. Ya, y decir, yo puedo con esto, como yo puedo con esto, yo puedo con esto. Y ahí fue cuando, bueno, ya pude lograr igual a tener altos ahorros y invertí en mi primer terreno, un terreno que compré en el sur, que uno dice, ¿por qué compraste eso? Dije, no, es que igual sirve, todo lo que sea Smart, como inversión en tierra funciona porque la tierra es smart. limitada. Claro. Ya compré en un Wow. ticket muy barato y luego puedes sacarle como el triple. Ya, y ahí fue como la primera inversión y dije, wow, esto funciona. Y también invertí, bueno, de repente uno con menos capital en criptomonedas y cosas así, Ujú, igual ujú. me funcionó, gané dinero y dije, ah, ya, lo hice como, pero estudiando obviamente el panorama. Dije, Te hay educaste. tanta información, dije, hay tanta Sí, información en todos lados que uno puede entrar a YouTube y buscar cómo sí, hacerlo y sí. te va a llevar al camino, sino que si uno no toma el riesgo, porque la inversión siempre tiene un riesgo, siempre, o Me sea, encanta. siempre, aunque te lo digan, no, todo va a estar bien, puede haber un Eso, riesgo, pero lo sí, vas a sí, sí. disminuir educándote.
educándote y viendo como todo, pero tienes que también estar dispuesto a que puede quizás pasar otra pandemia o lo que fuera, donde puedes perder el dinero, ¿ya? Pero hay que estar preparado y tener como una mente de decir, o sea, que, oye, si se me lo arrebatan, yo puedo volver a hacer más. Si lo hice una vez, lo puedo volver a hacer. Y luego me puse a también invertir en propiedades, porque acá en Chile igual es muy fácil invertir en propiedades. Hay Sí. muchas formas de poder financiarlo Ujú, y de hacer pagos mínimos. Entonces, realmente yo de repente le digo también a mi gente, no se están dando cuenta de las facilidades que tienen, porque en otros países latinoamericanos no es así, no ujú. es así. Entonces, empezar a hacerlos, porque claro, cuando son inversiones a futuro, uno dice, si me muero y si mi abuelita le pasa algo y si no tengo trabajo, pero son riesgos que uno tiene que tomar, porque si no los tomas hoy, el día de mañana te puedes arrepentir, de decir, estoy igual que, estoy mejor que el año pasado y no lo hice. Y ahora ya no sale uno, sino que sale cinco. Entonces, esas son cosas como que uno tiene que empezar a adquirir, yo creo, educarse en la parte financiera, buscar Ujú. información como esto también, y lo más importante es rodearte también de personas que crean que lo que tú estás soñando y lo que tú quieres para tu vida, sí lo vas a poder lograr. Porque a mí me pasaba como, mi papá me decía, pero ¿para qué vas a comprarte una inversión? Hijo, guarda la plata y vive conmigo, no te preocupes. Y es como, no, pues yo no quiero eso en mi vida, yo quiero Wow. lograr mis metas, mis objetivos, y como salir adelante, ser como una buena, o sea, yo mi propósito es como ser una buena líder, poder inspirar a personas, poder ayudarla en la parte financiera, ser un excelente ejemplo para mi hija también, y como Mm, inspirar a gente de que realmente sí lo puedes lograr, porque de repente siento que se ve muy lejano, yo también lo veía muy lejano, pero ahora estoy acá con mi empresa y creciendo en la parte financiera, si bien siempre hay diferentes situaciones y problemas y dificultades, pero se pueden resolver. Se pueden resolver, sino que hay que tomar esa, como decir, ok, yo me atrevo, lo voy a hacer, y de aquí para adelante soy imparable. wow. Sí. Dijiste tres temas, creo que vale la pena como desmenuzarlos. Y supuestamente este podcast iba a ser de 15 minutos, pero no, va a ser increíble este podcast. La confianza. He notado, tal vez en los últimos 5 años, que la generación que viene tras de nosotros, pues los que vienen, yo ya tengo 41, pero me veo joven todavía, me cuido. Sí, me parece que 41. Sí, hay 41. eh, He notado que la generación que viene detrás de nosotros, particularmente los que tienen 15, 20 años, 25 años, es una generación que está en un mercado o en un mundo, en un ambiente saturado de lo quiero ya, lo quiero ya. Pido la comida, me Ujú. llega. Prendo Netflix y tengo 1000 opciones. Quiero tener una novia, una vieja para salir, no sé cómo dicen en Chile, una vieja, una mujer, o en México dicen la güera, en Monterrey dicen la güera, en Estados Unidos sí, lo que sea, pero bueno, todos me entendieron. Tengo aplicaciones y estamos en un mercado de constante gratificación instantánea que ha afectado el Ujú. cerebro de la gente, de los jóvenes, de los adolescentes, inclusive de los millennials. No sé si tú estás entre Y los algo millennials o igual estás que quieren aparentar mucho, y que encuentro aparentando. yo también como, Entonces sí, ven también. que alguien invirtió en cripto y se compró un Ferrari. Mi vecino, Cata, mis vecinos son millonarios. Yo vivo en Scottsdale, en Arizona, y mis vecinos todos tienen Ferrari. Y a donde yo voy a trabajar es un hotel de lujo y fácilmente en el parqueadero puede haber 15, 20 millones de dólares parqueados en carros. Pero son personas sencillas, son personas que no necesitan demostrar nada, son personas que realmente se enfocan en su tiempo, se enfocan en su energía, en hacer lo que tienen que hacer. No están buscando salir en YouTube, no. Pero los que lo hacen, y esto lo estaba hablando ayer con un amigo, decía, mira, yo tengo un amigo que es billionaire en Phoenix, él tiene más de 10,000, 12,000 propiedades de multifamily en Estados Unidos, y él tiene unos canales de YouTube de más educación financiera en real estate en los Estados Unidos, tiene más de 400,000 seguidores en YouTube. Pero hay una gran diferencia entre eso y alguien que muestra su Ferrari, muestra su estilo de vida en su mansión. Eso no es realidad, eso no es lo que te va a agregar valor. En cambio,
Ken McEnroe, que les voy a dejar también en la descripción de este podcast, que es uno de mis mentores en bienes raíces. Este tipo crea contenido para llegar a esos inversionistas que le van a entregar el dinero para su portafolio de activos. O sea, es diferente cuando tú creas contenido para llegar a esa comunidad, para inspirar a esos inversionistas, para llegar a ese objetivo tuyo. Le estoy hablando a inversionistas que tengan más de $1 millón en patrimonio, 5 millones, 10 millones de dólares. Ese es el objetivo de él, educar constantemente para llegar a esas personas que quieren invertir en sus proyectos. Ahora, es ya esta persona, Ken McEnroe, ya está en un nivel institucional, o sea, invierte en grandes fondos, family office, etcétera. Pero es cuando ves la diferencia entre el contenido de lifestyle que vemos en redes sociales para los jóvenes y adolescentes, eso no es real. O sea, no, una persona con dinero no necesita mostrar eso. Y sigo un par de chilenos que son ricos, yo los veo en TikTok, que el tipo ni siquiera muestra la cara, pero comparte, bueno, les voy a decir cómo hacer dinero. Si ustedes quieren hacer riqueza, y es un tipo que es millonario en Santiago, pero el tipo no muestra nada, no muestra ahí un fondo. El tipo como que tiene un apartamento con vista al mar en yo no sé si Santiago queda al mar, no sé eso. Eso debe ser Viña, por la quinta región, quizás. Viña, sí, porque tiene un penthouse con vista al mar hermosísimo, pero el tipo no muestra la cara, no muestra nada, no muestra quién es. Bueno, el Solo el punto mar. es todo el mar. Pero el punto es que estamos en este estado de dopamina Ujú. para los jóvenes que yo digo, pucha, un pelado de 20 años, veo otro de 25 que hizo dropshipping o hizo e-commerce o hizo real estate. Nunca te compares con, yo creo que el primer mensaje aquí es no te compares, Ujú. enfócate en ti, crea confianza en ti. Tú creo que tú dijiste algo muy importante, es créetela, créetela, Sí. aumenta tu confianza. No, es que Andrés, yo soy extrovertido, introvertido, no importa, créetela, Es créetela. para ti, Es para ti. exactamente, No es para que le exactamente. muestres ni a tus papás. Yo creo que tú dijiste algo que a pesar de que tu papá te dijo, mira, no lo hagas, no sé qué, no, es tu problema, es tu decisión, es tu mindset que te dice, no, yo voy por lo mío, así mi papá, mi mamá, mis amigos. Y ahí es cuando uno empieza a filtrar esa información y todo ese ruido que tenemos alrededor de nosotros y buscar el foco. Hace poco escuchaba a Cata que Steve Jobs era capaz de diferenciar entre lo que es una señal Ujú. de lo que es ruido. Y esta persona que trabajó con Steve Jobs en Apple decía que esto es súper difícil para muchos humanos. La mayoría, el 98% de los humanos es muy difícil separar lo que es valor, lo que es una buena señal y lo que es ruido. Y Steve Jobs en las reuniones decía que le decían, no, hagamos esto. Él decía, no, vamos a hacer esto. O sea, el nivel de foco de Steve Jobs era nivel, Inigualable. sí, era nivel Dios. Y Elon Musk también está a ese nivel. O sea, es capaz de Mm. escuchar tantas cosas, ver tantas cosas, lo que está pasando, pero es capaz de el foco. Y una cosa que quiero dejar aquí en este podcast, Cata, y ya para abordar el tercer tema es enfócate. Enfocarse es difícil. Ser disciplinado todos los días de ir al gimnasio, comer bien, trabajar en tus objetivos es difícil, es difícil. Pero cuando eres capaz de separar el ruido, las conversaciones, la familia, las personas que no te hacen bien, no te suman, no te agregan, cuando eres capaz de decir no a todo y decir sí a lo que realmente te aporta, estás en el siguiente nivel, ya estás llegando al siguiente nivel. Y hay que tener igual como, bueno, el análisis de que te vas a sentir solo en este proceso, uno se Sí, siente solo, como nadie se quiere levantar conmigo temprano a sí. hacer deporte, con frío, nadie va a querer, porque yo me río, porque yo cuando hago postres saludables, como que, claro, mis amigas me dicen como, ¿qué es esto? Qué rico. O las comidas, o todo el tema, o el trabajar también en horarios quizás que, no sé, los domingos, los sábados o por la noche, quizás no es interesante para todos. Entonces, como que yo sentí que en un momento sí estaba muy aislada, como de las personas, pero que era lo que también me ayudó mucho, que yo, por ejemplo, cuando era como más independiente y no tenía la empresa todavía, yo me iba a Ujú. trabajar, obviamente lo veía, un día no iba todos los días a un café para no gastarme todo mi dinero, pero ciertos días sí, y me iba a lugares donde pudiera ver gente como a la cual yo quería aspirar. Entonces Me me iba a encanta. trabajar quizás a un café de un hotel o a un café rico en un barrio bien, etcétera. Entonces yo iba y escuchaba conversaciones de otras personas y era lo mismo, como que yo quiero eso, a estar manejando.
tantos millones. Yo también quiero llegar a eso. Están vendiendo una propiedad yo quiero eso, yo quiero ese viaje, yo voy para allá y yo voy a rodear de personas que sean así. Y quizás no son tus amigos, pero en algún momento pueden chocar la idea, de tanto que lo vas viendo también los mismos días, puede ser que llegues también a ser parte de ese círculo. Sí, Ya, sí, sí. entonces de repente uno se aísla de sus amigos o de la gente cercana, etcétera, pero tú puedes también buscar las formas de acercarte a lo que quieres ser. Y eso es como una forma súper, o sea, yo la No, yo viví eso voy para allá y contigo. yo miro esto. Yo viví eso igual que tú. Uno cuando es emprendedor o los que ya tenemos empresa, hemos pasado por eso. Yo lo pasé con la mamá de mi hijo y fue difícil. No todo el mundo quiere estar con una persona así. Número uno. Dos, el foco. Tres, son hábitos diferentes. El hábito de los que quieren emprender y crear un negocio, tienes que sufrir, tienes que pasar por el Valle de la Muerte, como sale en los, en los libros de negocio. No todo el mundo quiere estar en el Valle de la Muerte contigo, eso sí te lo aseguro. Todo el mundo te quiere estar contigo cuando estás bien, cuando tienes acceso a esto, pero cuando la gente no entiende que las finanzas es una montaña rusa, puedes tener un mal año, puedes tener un gran año, eh, te puede pasar algo de salud, o sea, tienes que entender que esto no es color de rosa, eh, requiere un brutal, un nivel brutal de conciencia de esto, tu objetivo está ya lejos, tal vez a 5 o 10 años, pero esto empieza por pequeños pasos, esto empieza por pequeños pasos y esos pequeños pasos mucha gente no le gustan, no quieren estar contigo y es muy solo el camino del emprendedor de los que nos están escuchando, si eres joven, adolescente, eh, pero al final, cuando no se trata si tuviste dinero o propiedades o real estate, no se trata, sino que cuando volteas atrás en el espejo retrovisor y miras el camino que has recorrido y que tienes por recorrer, porque los siguientes pasos siguen diciendo, vamos por más, vamos a ayudar a más personas, vamos a invertir en más real estate, vamos a colaborar más. ¿Cómo hacemos para que esto sea un movimiento? Cuando ya estás en ese punto, pero miras el espejo retrovisor te recuerda de dónde vienes, cuánto te costó, que valió la Sí. pena. Y yo sí puedo decir que después de 12 años emprendiendo, Cata, que me he quebrado cuatro en tecnología, soy el tipo más feliz, soy un tipo que Dios me ha dado como esa paz mental. Yo me puedo acostar y duermo como un bebé. No deudas, tengo control de los negocios, gracias a Dios nos va bien, a veces no nos va bien, pero eso se lo agradezco mucho a Dios, soy muy agradecido con Dios, diciéndole gracias por lo que tengo Mm. y por Y a lo mí que voy igual a tener. sí, yo igual le entré, yo siempre estuve, bueno, de pequeña era católica y ¿Mm? luego de eso, bueno, pasé por muchas cosas familiares, muertes de familiares, etcétera, y tenía a mi hija pequeña sola y de repente decía, ¿qué hago? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Qué es lo qué es lo que está bien, lo que está mal? Porque para los amigos lo que tú haces está perfecto y para mi papá, bueno, decía, así está bien, entonces como que no tenía como estos límites, ¿ya? Y lo que me ayudó mucho, bueno, esto es como más mío, también fue tener fe en Dios, también Sí. me uní a una comunidad, entonces como que de ahí ya han pasado, si no me equivoco, empecé el 2023, en el verano del Ujú. 2023 ya, o un poquito antes, si no me equivoco, también con un amigo que es de Colombia, me llevó y yo le dije, llévame a la iglesia, Qué chévere, porque qué él iba a chévere. hacer, le No, dije, yo quiero ir contigo, le dije. Y él me llevó y yo después, bueno, él se fue a vivir a Colombia o a Miami, no me acuerdo, no recuerdo cuál de esos viajes fue. Em, y yo seguí, y como que siento que eso igual me ayuda mucho, porque yo de repente sí me sentía muy sola en lo que hacía, y como que creía, bueno, en Dios y todo, pero no, como que no confiaba al 100%. Y como que te ahora entiendo. que entré, como que dije, ok, esto es lo que yo quiero recorrer y aparte también quiero crecer para poder ir ayudando también a más personas, porque al final, si tú estás bien, también es para poder entregarle a los demás. Sí, sí, Y creo sí. que eso me ayudó mucho también, tener como fe en mi vida y también en la vida de mi hija, porque como somos las dos, por decirlo así, bueno, ahora ya tengo pareja y todo, también estamos Sí, juntos sí. por lo mismo, por la fe que nos unió, pero me sentía también en esos momentos muy sola y eso me logró como llenar mi espacio vacío.
Algo que le decimos de nuestros valores de nuestra comunidad es que, y se los decimos aquí a los hispanos que están en Estados Unidos o los que están en México o Colombia, es que si quieres ser parte de nosotros, tienes que tener principios y valores. Los principios y valores son los que hacen que una comunidad crezca. Hay respeto, hay lealtad. Nadie está Ujú, buscando, no sé cómo dicen en Chile, pero buscando pegarle el puñal al otro en la espalda en un negocio, me voy a quedar con esta tajada. No, no, es porque lo hemos visto en Estados Unidos, digamos, cuando estás en temas de inversión, hay gente que se quiere aprovechar del otro porque no tiene conocimiento, no tiene experiencia y trata de quitarte el deal o ese tipo de cosas. Y cuando lo vemos, yo le decía a mi equipo, no vamos a hacer esto. La persona que está aquí, el hispano, el latino que quiere empezar a aprender a invertir con nosotros, tiene que tener valores. Los valores son fundamentales para crear riqueza. No es solamente pasar por encima de alguien como sea, quitarle el dinero, quitarle los ahorros a la gente. Eso es no tener principios y valores y eso hace que después eso que siembras lo vas a terminar recogiendo en algún momento, no necesariamente con dinero, sino en tu salud, los negocios no te salen. Entonces, cuando tienes esos ujú, principios, esa educación financiera, eso que dijiste que quería que lo tocáramos muy rápido, dijiste el tema de la educación. Cuando te rodeas de gente así, creces. Creces porque tienes que ujú, crecer. Eso, o sea, es un fundamento de la vida de que cuando te rodeas con gente buena para crecer, para crear valor, para generar empleo, para mover la economía, pagarle bien a la gente con la que te trabajas en el momento en el que estés. Eso es riqueza también. Entonces, la fe mueve montañas y yo soy una persona que le digo a mi hijo que Matías, grabamos un episodio que creo que te lo compartí de podcast con Matías. Los invito a escuchar, si tienen hijos de 5 10 años, los invito a escuchar el podcast anterior con Matías, con mi hijo. Y le digo, mi amor, mira, la vida es dura. ujú, Y él dice, entonces yo lo hago repetir, la vida es dura, pero tienes que mentalizarte a que tú puedes pasar por todo. No importa qué se te presente. Cuando seas 10 años, tengas 15 20 años, tú ya estás mentalmente preparado que la vida es dura, pero sabes cómo resolver los problemas del día a día y vas a poder crecer. Y a pesar de que él tiene 4 añitos, 5 4 añitos, mi hijo Matías, pero él ya dice, papá, la vida es dura, pero vamos por eso. Y ella está en ujú. ese mindset de, me caigo de la bicicleta y me Y me paro. levanto, Y le exacto. dije, así es la vida, te vas a caer. Y me dice, papá, ayúdame, ¿no? Parece usted solo. Yo también soy Párese solo, párese solo. O sea, eso es lo que creamos en el mindset de nuestros hijos y ya voy para el siguiente tema, es como pasamos eso que tú dijiste, Cata, me parece muy potente, cómo pasamos eso a la siguiente generación, a tu hija, a nuestros hijos, a nuestros nietos, así. porque no se puede quedar solo en algo físico, material, de hábitos, sino cómo yo paso eso a la siguiente generación, cómo paso yo a eso a la gente que viene detrás de nosotros, a los adolescentes que vienen detrás de nosotros, a la generación Y, Z, millennial, pandemial, como se llame, cómo pasamos eso a la siguiente generación para que haya más riqueza en Latinoamérica, haya más riqueza en Estados Unidos con los hispanos, con los latinos. Yo creo que eso es parte del objetivo de lo que estamos haciendo todos en educar financieramente a la gente. Sí, es real eso. Hay que educar a las personas y que sepan usar también, bueno, en todas partes como el sistema a su favor. Yo creo que es algo como súper cliché, como que uno siempre dice, ah, sistema a su favor, pero es real. Si uno sabe cómo se mueve, lo va a poder lograr. Ya sea aquí o donde tú estés, como que al final vas a poder replicar el mismo modelo. Algo De acuerdo. que, ¿por qué me gusta mucho el real estate? Porque es algo que si yo estoy en Chile, si yo estoy en Colombia, si estoy en, no sé, Europa, donde sea, lo voy a poder replicar, lo voy Ujú, a poder ujú. replicar, entonces lo voy a poder hacer. Ya todo lo que es venta, todo lo que es temas de propiedades, yo creo que se puede replicar en cualquier parte del mundo. Yo no tengo un título profesional, nada, yo salí del colegio y me quedé hasta ahí, en la parte de estudio. Entonces me he dado cuenta que al final son las habilidades lo que te va también ayudando en la vida más que algo que quizás estudiaste y que no te acuerdas de nada o no lo sabes aplicar, sino que es lo que vas aprendiendo y lo vas aplicando, vas tomando acción, vas realizando día a día y lo vas haciendo y vas aprendiendo todos los días también algo nuevo. Entonces creo que eso también tiene como un gran valor, como yo creo que todos acá también deberían explotar sus talentos, sus habilidades y ir aprendiendo de eso, porque al final
uno también puede ganar dinero teniendo habilidades, ¿ya? Y ahora con lo que tenemos, entre las redes sociales, el internet, etcétera, podemos lograr muchísimas cosas. O sea, como que se puede llegar a diferentes partes del mundo sin necesidad de estar ahí en forma física. Entonces, sí, creo que es algo también, como que hay que tener fuerza para hacerlo también. Total. ¿Cómo, Cata, cómo comenzar a invertir sin ser millonario? Porque creo que hay mucho, ah, venimos de una idiosincrasia en América Latina y que si no naciste en una familia rica o no naciste en una familia, no puedes ser millonario, no puedes crear riqueza, no puedes invertir. ¿Cómo Mm. hacerlo? Primero hay que borrar eso de pensar que si yo no vengo de una familia adinerada, no voy a poder hacerlo. Ya, como que yo creo que es el primer como borrón cuenta nueva, ya, y tener como también sale mucho en los libros, como el modelo mental, ya, de poder crearlo. De repente, claro, cómo lo voy a hacer no está como tan definido, sino que van a pasando oportunidades por tu vida, las cuales tú vas tomando obviamente para poder realizarlo. Pero eso, primero tener como la mentalidad de hacerlo, como de quiero invertir, lo voy a lograr. Ya lo segundo es poder también tener buenos hábitos financieros. Ya el no gastar en cosas que no Starbucks. te van a sumar exactamente. O sea, lo puedes hacer, pero Ujú. quizá un par de Más veces al adelante, mes. cuando tengas suficiente dinero. Exactamente, como que se puede hacer, o quizás no es como siempre castigarte si no lo voy a hacer o hacer algo con culpa, Ujú. sino que revisar cuándo sí puedes hacerlo y cuándo no. Ya, eso es, como que yo también cuando estaba recién empezando no me privaba de todo, porque si no sentía que uno siente eso, que Mm, trabaja, 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 trabaja y como que no vive, pero puedes ir retribuyéndote con otras cosas, ya, quizás mm, de menos costo, etcétera, y ir ujú, ujú. ahorrando. A mí, ¿cómo me pasó todo esto? Yo trabajé muchos años en negro, que se dice que no tenía ningún documento que respaldara lo que yo ganaba. Entonces no podía invertir, era nadie. Y yo no era nadie para el banco, no me daban tarjetas de crédito, solo tenía una cuenta de ahorro con dinero, pero no me servía para mucho. Entonces busqué un instrumento financiero que sí pudiera tomarlo con estos ahorros que fueron, bueno, fue un terreno acá en la Patagonia. Ya, pero obviamente cuando a los 17 yo no sabía que me iba a comprar un terreno, yo pensaba que me iba a comprar una casa. Ya, entonces yo ahorraba pensando en eso, pero claro, decía, voy a tener que ahorrar cuántos años para poder comprarlo. Es imposible. Ya, y más en esa situación de no tener como respaldo de la parte financiera. ¿Ya? Entonces, primero yo creo que construir el hábito del ahorro, ya como para empezar, o quizás del ahorro o el orden financiero, cuánto es lo que gano o cuánto es lo que estoy gastando, ¿ya? ¿Y en qué lo estoy gastando? ¿Ya? ¿Son cosas básicas que necesito para vivir o son cosas que estoy como derrochando el dinero por gastar? ¿Ya? Eso es como en principio y luego cuando se presenta esa oportunidad, o sea, siempre hay que estar revisando el mercado porque hay muchas oportunidades en todo, tanto en la bolsa, yo creo, bueno, en Mm. criptomonedas, en inversiones en otros países, ya, eh, y revisar cuáles son las que tú tienes a la mano para poder empezar, ya. De repente hasta es comprar una cosa más barata para poder, ¿cachai? Venderla después más cara. Puede suceder, entonces como que empezar a crear ese hábito eh, de cómo lo puedo lograr para ir acercándome más a mi meta, ¿ya? De O qué acuerdo. cosas puedo hacer yo también con lo que hago al día a día para poder ganar más dinero, ¿ya? O sea, yo siempre veía eso, o sea, no sé, yo trabajaba de modelo publicitaria y me ofrecían hacer tal campaña y yo decía sí y después te regalamos, no sé, canje y yo vendía ese canje y como que iba sacando, ¿cachai? Dinero de todas partes para lograr ese objetivo financiero que tenía. Ya, entonces yo creo que eso, como ir viendo también todas estas oportunidades que se te van presentando en la vida y tomarlas, ya, porque siempre se nos pasan muchas oportunidades por la cabeza, pero si no estamos abiertos a recibirlas, no las vamos a ver. Ya es como, no sé cómo explicarlo bien, pero como ver las oportunidades que se te van pasando también para poder ir creciendo. Algo que aprendí con un amigo mío que es inversionista grande en Estados Unidos es que, nuevamente, el concepto de Steve Jobs, de ruido y la señal de foco. Entonces, claro, se te pueden presentar muchas oportunidades, pero
tienes que analizar, pero sin llegar a hacer el análisis parálisis, que es el que hablan en Estados Unidos, que no tienes que estar 3 meses, un año analizando una inversión. O sea, te educas, sabes qué números tienes que mirar y si eso va a aportar a tu objetivo financiero, go. Si no sientes paz, tranquilidad y los números no dan, pues no vas, simple, y sigues buscando, pero no quedarse en ese análisis parálisis. Y lo segundo es realmente capaz de decir no a mucho. Los grandes inversionistas dicen no a todo, pero van desarrollando el olfato de la inversión. Es como, uy, aquí hay una gran oportunidad. Uy, aquí esto está barato, esto lo puedo adquirir ya, puedo conseguir el dinero de otros amigos para poder invertir. No necesito poner mi capital necesariamente para invertir. Entonces, cuando empiezas a aprender esos, esas experiencias en el mundo real, es cuando te vuelves mucho más shark. Digamos, yo ya hago unas negociaciones de nivel tiburón, entonces porque lo he aprendido, me ha tocado aprenderlo, pero ya en las negociaciones uno se vuelve mucho más shark, olfatea, pero dice, no, sí, muy chévere, yo escucho, uno escucha. Y después dice, mira, hablamos, pero mira, ahorita no me interesa, estoy enfocado en esto. Estoy buscando, cuando ya defines como tu muñequito, qué es lo que quieres construir e invertir, solo te enfocas en eso. Y es donde tiene que aprender uno a decir, no, muchas gracias, estoy bien. ¿Por qué? Porque te termina quitando tiempo, quitando energía, foco, etcétera. Cata, oye, este podcast brutal. Y antes de cerrar, quiero hacerte un par de preguntas súper rápidas. No te voy a preguntar nada raro. Lo único que sí tienes que hacer es ponerte el cinturón de seguridad para estas preguntas. Y a los que nos están escuchando en Spotify y en Apple, comparta este podcast con sus amigos, con su familia, con sus colegas de la industria. Si tienes algún adolescente joven, mándale este podcast para que escuche lo que nos ha compartido Catalina. Queremos seguir construyendo riqueza entre todos aquí en Estados Unidos y en América Latina, que todos nos eduquemos financieramente para tomar decisiones inteligentes en inversión en real estate y en otro tipo de activos. Cata, para que sepas, vamos a invitar inversionistas en oro, en petróleo, en Buenísimo. cripto y que nos cuenten las historias detrás de la inversión y poder tener un mindset de inversionista. Así que compartan este podcast donde nos estén escuchando, si están en el gimnasio, en el carro, en el auto, manejando el truck. Espero que sea de valor Haciendo y aseo en la haciendo casa. aseo. No importa qué estés haciendo, por favor, Con- dale like, compártelo y déjanos tus comentarios. Si quieren, les vamos a dar la descripción de Catalina de su Instagram para que la sigan a Cata y se conecten con ella. Cata, abróchate el cinturón. Aquí van las primeras preguntas. Eh, ¿Qué significa para ti el dinero en una palabra? El dinero es energía. Energía, bien. Ujú, Si pudieras volver 20 años atrás, ¿qué ujú. no volverías, qué error no volverías a cometer? La verdad es que no, como que todo lo que he cometido es por algo y me han traído a donde estoy hoy. Sí. ¿Cuál es tu superpoder? Mi superpoder, el ser muy positiva Ok, ok, ok. Si pudieras invertir hoy $1 millón, ¿en qué lo invertirías? en propiedades, sí, en real Real estate, estate. sí. Ok. ¿En qué ciudad te O gustaría sea, primero invertir? tendría el dinero y vería las ¿Ya? mejores opciones, sí. ¿Pero lo harías en Pero Chile, en México, en Estados Unidos, en Colombia? ¿Qué? es que yo creo que Latinoamérica igual tiene buenos lugares para poder invertir. Estados Unidos Ok. igual también. Yo creo que diversificaría. Yo creo que algo muy Mm, importante de la inversión es sí, diversificar, no poner todos los huevos me en la gusta. misma canasta. Ajá. ¿Cuál es el hábito financiero que más te gusta? Invertir. Invertir. Si una mamá joven nos está escuchando, ¿cuáles serían los 3 consejos cortos que le darías ya a esa mamá? Que confíe en ella, que va a poder lograr todo lo que se proponga, que tiene que tener eso sí, una mente ganadora y que estamos, bueno, que estamos también aquí en la comunidad para poder apoyarla. Tomar. Que se apoye en gente con su mente, con su propósito. Sí.
que Y busques la tu última, propósito también. ok. La última pregunta es muy fácil. ¿Cuál es el mejor consejo de inversión que te han dado? El mejor consejo de inversión es el, es que no hay como un consejo cerrado, sino como Mm, el hacerlo, el dar el paso, Dar como el dar paso. el paso a invertir. Sí. Y no te quedes en el, oh, quizás lo voy a hacer más adelante, voy a estudiar mercado, no es mi Mm, momento, sino como da el paso, como que ya si lo quieres hacer y vienes estudiándolo hace mucho tiempo, hazlo, como que atrévete. Ok, Cata, gracias hoy por asistir a Real Estate Sin Censura. Aquí hablamos sin pelos en la lengua de bienes raíces, de inversión, de mindset. Gracias hoy por sumarse a nuestro podcast. Creo que ha sido muy valioso hoy todo lo que nos has compartido de tu experiencia como mamá, como emprendedora, como empresaria, como inversionista en real estate. Yo creo que le ha agregado valor este podcast a muchas personas que nos están escuchando y viendo hoy en YouTube. Muchas gracias, Andrés, por invitarme, porque de verdad este igual me sirvió como una mentoría, tanto que hablamos de todo, como que sirve para decir, este es el camino, voy para allá. Sí, Entonces sí, como sí, que es sí, muy sí. bueno para poder revivir también toda esta como llama dentro de uno. No, gracias, gracias. Compartan estos podcasts. Nos vemos en el siguiente podcast. Vamos a invitar también, como te dije, vamos a tener invitados locos que están cambiando el mundo, que están ayudando a muchas personas en Latinoamérica, en los Estados Unidos. Síganos, compartan el podcast y nos vemos pronto otra vez, Cata. Nos vemos, Andrés, y muchas gracias por todo, de verdad. Bye, 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 bye. Chao, chao, chao.